Gracias, con su venia, señor presidente, doctor Saldívar. Vamos a continuar con este simposio y nos vamos a referir a otra parte donde la cirugía juega un papel fundamental en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Es el tratamiento quirúrgico de las complicaciones. Los pacientes que se infartan a veces no evolucionan de manera apropiada porque la lesión de la estructural del miocardio puede llevarlos a desarrollar la ruptura del tabique interventricular por necrosis, la insuficiencia valvular mitral por disfunción de músculo papilar o por ruptura de los mismos, o en etapas un poquito más subagudas el desarrollo de aneurismas que pueden condicionar alteraciones en la movilidad, formación de coágulos intracavitarios o el desarrollo de arritmias que pueden condicionar o poner en riesgo la vida de los pacientes. Otra, que es la ruptura de pared libre del ventrículo, es una urgencia, es una emergencia más que una urgencia. El paciente tiene que tratarse de inmediato y no necesariamente llegan todos a tiempo para ser tratados ni en una sala de hemodinámica ni en un quirófano. Es importante que se realice un ecocardiograma en el paciente que veamos que está evolucionando de manera inapropiada. ¿Por qué? Porque la historia natural de estas enfermedades, de estas complicaciones, se caracteriza por un deterioro rápido. Y en este caso es cuando hay que hacer el ecocardiograma para ver qué es lo que está pasando, si es por pura falla cardíaca y dar el tratamiento apropiado, o porque ya apareció alguna de las complicaciones que les he comentado, y en este caso ya hay que tomar otro tipo de medidas. ¿Por qué? Porque si lo dejamos con puro tratamiento médico, aún a pesar de que sepamos el diagnóstico de este tipo de complicaciones, pues la mortalidad es de 100%. La ruptura de pared libre, como les he comentado, requiere diagnóstico inmediato y inmediatamente un drenaje y posteriormente de inmediato pasarlos a quirófano o inclusive a veces en el mismo lugar donde se encuentren, en la sala de terapia intensiva, en la sala de hemodinámica, convertirla a un mini quirófano y hacer la esternotomía para tratar de cohibir o contener la hemorragia con alguna maniobra o con los puntos ya finales de reparación. Siempre que hay alguna complicación mecánica, lo ideal es tener una coronariografía si las condiciones lo permiten, para que además podamos revascularizar al paciente. Les va mejor que si solo se trata de manera simple la complicación. La técnica convencional para cualquier tipo de las complicaciones que vamos a ver en los siguientes minutos es la esternotomía media. Todas son con apoyo de la derivación cardiopulmonar porque implica la apertura de cavidades y esto pues, no se puede hacer sin circulación extracorpórea. El paro cardiopléjico lo utilizamos con una solución cristaloide de composición intracelular, la solución de HTK, que es la que nos ha demostrado que proporciona mejor protección para este tipo de casos. Recomendamos que se haga de manera inicial las anastomosis coronarias distales de los puentes aortocoronarios, después se trate el defecto a corregir, porque si tratamos primero el defecto que ocasiona la complicación, ya sea el cierre de una comunicación interventricular o en la insuficiencia mitral, el reemplazo valvular, a la hora de manipular el corazón que está dañado por la isquemia, corremos el riesgo de que se pueda romper y esto complique las condiciones. Entonces preferimos que se hagan las anastomosis distales, después el procedimiento correctivo y luego las anastomosis proximales para retirar posteriormente la derivación cardiopulmonar. La ruptura del tabique interventricular tiene una incidencia, de acuerdo a los informes más recientes, de 0.2% en un infarto de miocardio. Una vez diagnosticada, el paciente debe ser tratado de manera intensiva, apoyarlo con balón de contrapulsación, medicamentos inotrópicos y tratar de estabilizarlo un mínimo de 6 a 24 horas. Antes se consideraba que había que esperar más tiempo porque los bordes alrededor de la ruptura del tabique son tejido muy friable y ocasionaban desprendimiento de los parches de manera postoperatoria inmediata o prolongaban o ampliaban el defecto de tal manera que eran casos en los que prácticamente no se podían recuperar. Sin embargo, se ha demostrado que con algunas variantes técnicas el paciente estabilizado entre 6 y 24 horas da la oportunidad de hacer una coronariografía y si con el apoyo del balón intraórtico no hay mejoría, debe pasar de inmediato a cirugía. Esto es lo que les comentaba, aquí podemos observar el defecto y vean la diferencia entre el parche y el defecto. Tiene que ser un parche muy amplio colocado a una distancia importante de la pared de donde está el defecto, porque es donde se considera que es la parte más friable, más débil, donde se puede
desprender o pueden recordar de manera apropiada. Lo que se refiere a la insuficiencia mitral isquémica, esta habitualmente se va a manifestar con falla cardíaca y edema pulmonar agudo. Esta se debe tratar de inmediato, esta sí no da oportunidad a ningún otro procedimiento de estabilización, sino más lo necesario para hacer la coronariografía, colocar un balón de contrapulsación también para apoyar la función miocárdica y realizar el procedimiento correctivo de la válvula. Puede ser producida por de diferentes causas. Esta quizás es la entidad que se ha estudiado con un poquito más de detalle de las complicaciones mecánicas y la principal es que las alteraciones estructurales producidas por la necrosis por un infarto pueden modificar la geometría del aparato subvalvular y producir la insuficiencia mitral. Otras alteraciones que se sugieren o que como posibles causas de la insuficiencia mitral son cambios en la morfología del anillo, en los ápices de las valvas, en la morfología del ventrículo o el deterioro mismo de la función ventricular. Sin embargo, esto sigue en investigación y bueno, pues quizá en algún momento se logra determinar la causa para tratarla de alguna otra forma. En el momento actual lo que queda es resolver si se debe operar o no la insuficiencia mitral isquémica. La insuficiencia mínima, la recomendación es no tratarla y solo proceder a la cirugía de revascularización en cuanto sea posible. La insuficiencia severa, obviamente, debe de ser tratada quirúrgicamente y esta es la que puede ser más grave. Cuando la insuficiencia se documenta entre 2 a 3 cruces, es donde hay discrepancia de si se trata o no se trata, y aquí lo que se hace es individualizar el caso, evaluar el riesgo-beneficio en el inmediato y a largo plazo, la necesidad de que el paciente tenga que operarse, la sobrevida, las condiciones en las que se encuentra el paciente, o la necesidad de una nueva reintervención en caso de que se decidiera no tratarla y solo hacer la revascularización. Esto implica que en algunos meses, si la insuficiencia persiste y no hay mejoría, el paciente tiene que ir nuevamente a quirófano con un riesgo elevado por tratarse ya de una reintervención. Por eso debe individualizarse lo que se vaya a definir en tratamiento. Una experiencia que tuvimos fue de tratar 24 pacientes con insuficiencia mitral isquémica, en ellos, pues, 10 mujeres y 14 varones con una edad promedio de 68 años. En 9 casos la insuficiencia catalogó como moderada y en 15 como severa. No hubo ni mínima y fue la moderada donde hubo algunas discrepancias, pero que se definieron de acuerdo a los criterios que he comentado antes para definir si se operaba o no. La fracción preoperatoria de expulsión estaba razonablemente conservada, lo cual daba una ventaja para el tipo de pacientes. Sin embargo, en las clasificaciones de Forster y Parsonet, estos son como se catalogaron los pacientes en ese caso, y un riesgo de extremo, el riesgo extremo 2, y el alto riesgo fueron donde tuvimos los problemas principales. Esto es importante también tenerlo en cuenta, pues todo paciente que vaya a ir a cirugía debe ser evaluado con una escala de riesgo para establecer pronóstico mismo que debe conocer el equipo quirúrgico y tanto el paciente, si está consciente, como los familiares, para que ya tengan una estimación de lo que va a pasar o del desenlace que puede haber en la cirugía. El procedimiento se hace a través de una auriculotomía izquierda y puede ser la plastía, un punto para corregir o 2 puntos para corregir la insuficiencia, o el reemplazo valvular. El tiempo de isquemia en esta serie de casos fue 82 minutos, con un rango de 44 a 160, dependiendo de la técnica quirúrgica. Habitualmente la insuficiencia mitral isquémica deja aurículas pequeñas y es más complejo el desarrollo del reemplazo porque la visibilidad es a veces más difícil que en el caso del paciente reumático con una aurícula que ha ido creciendo a través de los años y que permite una manipulación y una visibilidad más apropiada. Aquí les presentamos lo que se hizo, el número de puentes que se implantaron, en los casos en los que se hizo sustitución valvular y en los casos en los que se hizo plastía valvular. ¿Qué resultados tuvimos? 8 pacientes se complicaron, obviamente no eran pacientes sencillos por las condiciones de urgencia en las que se operan. Predominan las infecciones, los problemas de tipo ventilatorio, seguido del infarto perioperatorio y arritmias. Hubo 2 defunciones, una por falla multiorgánica y otra en una paciente que hizo shock cardiogénico. Las 2 pacientes, como ven, estaban catalogadas como de alto riesgo y una de riesgo extremo. Entonces esto ya nos había dado una pauta de que esto podía suceder, sin embargo estaba dentro de los rangos de criterio quirúrgico, por lo cual fueron intervenidas.
Así podemos considerar que la neoplastía aparentemente ofrece mejores resultados porque se distorsiona menos la arquitectura del ventrículo y hay diversos métodos. Sin embargo, como no se ha definido bien cuál es el ideal, lo que estamos haciendo es la sustitución por una prótesis mecánica en nuestro medio y que aparentemente puede ser inclusive más rápido. En cuanto a los aneurismos ventriculares, son derivados de un adelgazamiento de la pared isquémica, ocasionan un movimiento paradójico del ventrículo, esto ocasiona un vaciamiento inapropiado. La localización habitual es anterolateral y anteroseptal y la mortalidad oscila entre el 3 y el 7%. Las indicaciones para tratar los aneurismas es cuando son muy grandes, que ocasionan alteraciones en el funcionamiento cardíaco, en pacientes que están sintomáticos, con angina, con insuficiencia cardíaca, con arritmias, o que tienen complicaciones embólicas recurrentes, por lo que les he comentado, es un saco donde se van formando coágulos. Las técnicas más habituales son la aneurismectomía y cierre, como sería el caso que vemos en la gráfica superior, donde se reseca todo el aneurisma y se cierra de manera longitudinal, reforzado la sutura con cintas de teflón. Sin embargo, esto ocasiona alteraciones en la movilidad. La endoaneurismografia es la que se utiliza más convencionalmente, que implica la apertura del aneurisma, se identifican los bordes de su origen, se reemplaza con un injerto y una vez reemplazado, la pared del aneurisma se utiliza como cubierta de esa parte para evitar el riesgo de hemorragia. Esto ocasiona menor distorsión en la arquitectura del miocardio y una mejor funcionalidad postoperatoria. Obviamente se recomienda, igual que en los casos previos, tener una coronariografía donde se pueda definir qué vasos son los que se deben tratar. La ruptura cardíaca va a ocasionar taponamiento cardíaco. El tratamiento es urgente, más que urgente yo diría de emergencia. Se ha asociado más a trombolisis, no se sabe si ese mismo efecto debilita la pared o favorece el sangrado. Y la subaguda es la que da más oportunidad de tratarlo oportunamente. Aquí ven el derrame y la pared donde pudiera estar debilitada. Bien, creo que esto es con lo que yo aportaría del tratamiento quirúrgico de las complicaciones mecánicas. Les agradezco su atención.